Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También vamos a leer Hechos capítulo 2 y versículo 38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer, vamos a platicar aquí sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, habla de que él dijo a sus discípulos que ellos debían de ir y hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos en el nombre. Aquí el nombre es singular, no es plural. Además de eso, Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. En vez de eso, esos son las funciones que Dios ha hecho hacia el ser humano. Él había creado el ser humano, por eso Él se llama Padre. También el Hijo, Él llegó aquí como ser humano. Entonces, es Hijo. Pero eso no es su nombre. Y también viene adentro de nosotros el Espíritu Santo. Y podemos decir que es solamente un solo Dios que hace todo esto. Porque dice bautizándolos en el nombre. ¿El nombre cuál es? Bueno, nosotros sabemos que Pedro, él habló a los judíos, también a los los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús y también los gentiles. Y aquí en Hechos 2:38 está hablando a los judíos que él habló con ellos que debían de bautizarse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces el nombre de Jesucristo es uh, el nombre en quien nosotros debemos de ser bautizados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuándo comenzó el bautismo en la edad de la iglesia? Este bautismo comenzó en el día de Pentecostés. Amén. Porque el día de Pentecostés, allí era un bautismo diferente que anteriormente, cuando Juan el Bautista y también los discípulos de Jesucristo habían bautizado gente. Ellos lo hicieron por arrepentimiento. Pero en el día de Pentecostés y adelante era el bautismo en el nombre de Jesús. Eso era lo que era diferente entre ese bautismo y el bautismo anteriormente. ¿Y qué hace el bautismo para nosotros? Y quita el pecado de la persona. Amén. Y en el cielo podemos decir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces,
podemos platicar aquí sobre el día de Pentecostés, que era especial sobre este día. Este es un día que la iglesia comenzó y el Espíritu Santo había llegado adentro de 120 personas en ese aposento alto. Y también, digamos, el bautismo fue hecho por medio de, en el nombre de Jesucristo, para 3,000 personas. Eso puede incluir los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, a María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los judíos también que escucharon y obedecieron allí. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 a 4, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Entonces aquí el Espíritu Santo llegó primero adentro de la casa y ellos podrían sentir diferente adentro de esta casa. Pero lo que podemos decir es que nadie comenzó a hablar en otras lenguas hasta que llegó el Espíritu Santo adentro de ellos. Versículo 4. Entonces, una cosa es que el Espíritu Santo llega dentro de la casa y otra cosa es el Espíritu Santo llega dentro de nosotros. Y cuando llega dentro de nosotros, aleluya, es que nosotros recibimos el Espíritu Santo y comenzamos a hablar en otras idiomas, otras lenguas, como dice aquí, aleluya. Pero dice, además de eso, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esto viene del Espíritu. El Espíritu es aquel que da ese hablar. Amén. Hablar en otras lenguas, otros idiomas. No es no es nosotros mismos, sino que viene del Espíritu. Aleluya. Entonces eso es muy, muy importante. Y además de eso, 3,000 personas en el día de Pentecostés, después de la predicación de Pedro, ellos recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Dice aquí en Hechos capítulo 2, 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo que pasó. Y también dice en 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la doctrina de los apóstoles era lo que predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eh, el día de Pentecostés es muy importante. Es
el primer mensaje que predicó Pedro, aleluya, a los que estaban allí escuchando en el día de Pentecostés, escuchando a él. Aleluya. Su predicación comenzó en el versículo 14. Y en el versículo 14, aleluya, nos habla que él habló de que el Espíritu Santo fue derramado. Porque ahí en el Antiguo Testamento, um, el profeta Joel dijeron, dijo, versículo 16 dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Aleluya, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí está hablando Pedro sobre Joel, ese profeta que habló del tiempo que Dios va a dar su espíritu, derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces podemos decir que Él va a, aleluya, Dios va a derramar su espíritu sobre los hijos, las hijas. O sea, que no importa si es hombre o si es mujer. Amén. Dice también, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso significa que no importa si es joven, no importa si es anciano. Todavía puede ellos recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, él habló de qué es lo que recibieron ese día, en el día de Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo, Dios mismo, adentro de ellos. Entonces, él habló, aleluya, sobre Jesucristo también. Y dice en versículo 36, dice, sepa pues cier, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, aquí habla de que Jesucristo, Él quien es, Él es Señor y Cristo. Amén. Y entonces, aleluya, ellos sentían mal porque dice aquí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos pensaron que necesitaban hacer, aleluya, algo. Por eso ellos preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Eso es una pregunta de lo que uno necesita hacer en esta hora. ¿Qué haremos para que nosotros podamos ser salvos? Bueno, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. O sea que aquí es el nombre en quien debe uno de ser bautizado. Aleluya, porque dice en versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la promesa es de recibir el Espíritu Santo adentro de nuestra vida. Y eso es la promesa en vez de ser una promesa de un terreno, como en Israel, aleluya, de ese país de Israel, ahora es la promesa de qué? De recibir el Espíritu Santo, aleluya. Eso es lo que Pedro les dijeron que necesitaban recibir la promesa del Espíritu Santo, pero también bautizarse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces fue anunciado ese día quién era Jesucristo. Anteriormente, eso no fue predicado quién era Jesús. Hasta que Él murió, Él resucitó y después que subió al cielo. Entonces Pedro empezó a declarar quién era Jesús. Aleluya y gloria a Jesucristo. Y también en Hechos capítulo 8, si nosotros veamos Hechos capítulo 8, nos enseña que había un hombre que se llamaba Felipe. Y dice en versículo 5 y adelante, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Entonces aquí Felipe predicó tanto a los samaritanos que ellos juntamente ah, gustaron a escuchar a lo que predicaba. Entonces, habían allí muchas señales, o sea que uh, personas fueron sanados, paralíticos también fueron sanados, los espíritus inmundos fueron sacados, aleluya. Habían tan, tanta gozo en aquella ciudad. O sea, todos estaban muy alegres, pero también tenían que recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan llegó allí para orar para ellos, para que ellos podrían recibir el Espíritu Santo. Dice en versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces se les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso significa que en versículos 16, que ellos sí fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía, hasta que ellos llegaron a orar para ellos y poner sus manos sobre ellos. Entonces Juan y Pedro, ellos oraban por ellos para que recibiesen
el Espíritu Santo. Y ellos, o sea, toda la ciudad ahí en Samaria recibieron el Espíritu Santo. Una ciudad completa recibieron el Espíritu Santo, sí. Aleluya. Esa ciudad debía de ser muy bonito después. Aleluya. Después que todos aquellos que tenían espíritus inmundos, esos espíritus inmundos salían de ellos. Y también los que recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, ellos recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Qué glorioso era ese tiempo de estar adentro de la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque todos habían recibido Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a ser un juez? Una persona de que él tenía el Espíritu Santo. ¿Quién va a ser a la policía? Una persona que tenía el Espíritu Santo. ¿Quién va a ser uh, el, um, el gobierno de esa ciudad? También va a ser uno que tiene el Espíritu Santo. Y eso es muy lindo. Aleluya. Entonces, también Pedro llegó a una casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 habla de que Cornelio y su casa, ellos y todos aquellos que estaban allí dentro de su casa cuando llegó Pedro, cuando él comenzó a predicar, ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero vamos a ver lo que dice sobre Cornelio en estos versículos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces estaba diciendo a él que él debía de ser algo. Aquí parece en el primer parte habla de él, que él, él hacía mucho. O sea que él era piadoso, era temeroso de Dios, él siempre oraba, él dabía a limosnas al pueblo. Él, claro, enseñó a su familia para tener temor de Dios, pero todo eso no era suficiente. Era algo más que tenía que tener. Entonces, el hermano Pedro llegó allí para explicar, aleluya, sobre Jesús. Entonces él comenzó a hablarles de Jesucristo. Y después de esto, aleluya, después que él habló de Jesucristo. Pero vamos a ver
unos versículos aquí en qué es lo que el apóstol Pedro había hablado con esas personas. Y dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, Jesucristo había mandado a ellos a predicar a todos que Jesucristo es el juez de vivos y muertos, de los que están vivos todavía y los que han sido muertos. Aleluya. Aleluya. Pero también ellos van a recibir perdón de pecados por medio del nombre de Jesús. Entonces, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque los judíos, aleluya, que llegaban allí con Pedro, ellos se daban cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero cómo es que ellos supieron que recibieron el Espíritu Santo? Porque aquí dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces aquí habla, perdón, aquí habla que los gentiles sí habían recibido el Espíritu Santo, pero ¿cómo podrían ellos saber que recibieron el Espíritu Santo? Versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a ellos. Entonces, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Aleluya. Entonces, después de eso, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, aquí es donde Pedro comenzó a hablar que él habló de que ellos necesitaban bautizarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero aquí los que vinieron con Pedro eran judíos. Entonces él estaba hablando, versículo 47, con ellos. ¿Se puede detener a alguien para recibir el bautismo? Pues no. La respuesta es que no. Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos y entonces debían de ser bautizados también. Versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces empezó a mandar a ellos. Aleluya. También, aleluya, llegó allí para quedarse un pocos días. Anteriormente no quería llegar adentro de una casa de un gentil, pero después quedaron algunos días y podríamos decir que ellos comieron. ah, ¿Comieron qué? Comieron ah, las cosas que anteriormente no iban a comer. Y aún cuando Jesucristo estaba allí con ellos.
aleluya, comenzaron a posiblemente comer carne de puerco y todas las cosas que no debían de comer uh, según el Antiguo Testamento. Pero Dios había cambiado estas cosas. Entonces, como eh, Dios había limpiado eso, decía a Pedro que él podría o debía de comerlos. Aleluya. Entonces comían algo que no anteriormente habían comido. Aleluya. Pero era de Dios. Aleluya. También en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos 1 a 7 nos dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creíes en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuestos Pablo, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Aleluya. Entonces aquí habían 12 discípulos de Juan que ellos anteriormente fueron bautizados por Juan. Pero lo que pasó es que no fueron bautizados en nombre de Jesús. Entonces tenían que recibir el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces Pablo lo explicó y ellos querían ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque es para perdón de pecados. Y cuando ellos oyeron todo lo que Pablo quería decir sobre el bautismo, fueron bautizados. No esperaban otro día, no esperaban esto o lo otro. Ellos fueron bautizados de inmediato. Aleluya. Y entonces después dice que ellos recibieron el Espíritu Santo también y comenzaron ellos a hablar en lenguas. Entonces, esto es, aleluya, eh, una historia de judíos, de los samaritanos y de los gentiles, que todos estos grupos habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, aleluya, cada persona en este tiempo debe de arrepentirse, debe de creer en Jesús, debe de ser bautizado en el nombre de Jesús, debe de recibir el Espíritu Santo. Esto es un deber en este tiempo de la iglesia. Que Dios les bendiga ahora en el nombre de Jesús. Amén.